Estamos arrancando esta charla que hemos convocado desde el espacio de la Agenda del Pueblo Trabajador, un espacio que hace varios años venimos trabajando en armar un conjunto de ejes programáticos comunes, no discutidos solo por una organización o dos organizaciones, sino por un conjunto de militantes populares, y que le hemos puesto como eje principal la vida en el centro, el pueblo en movimiento. En esta ocasión estamos presentando además un folleto que sintetiza algunos puntos, hay un folleto más largo sobre ese tema. Y en ese marco, y viendo los enormes crisis, el enorme problema que vivimos como pueblo, como clase trabajadora, y también las enormes posibilidades que se abren ante la crisis del gobierno, la crisis de representación de las oposiciones a ese gobierno, pensamos combinar esta charla presentando este material y al mismo tiempo invitando a compañeras y compañeros de la izquierda, de distintos partidos del Frente de los Trabajadores, Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, a conversar sobre cuáles son las alternativas, cuáles deben ser las alternativas desde la izquierda, pensado desde nuestra lógica en una clave programática también, no solo de figuras, sino también de contenidos, y frente a esa crisis de la ultraderecha y frente a la emergencia de la ultraderecha. Desde que convocamos la charla acá, todo el tiempo el trumpismo, el imperialismo yanqui y sus socios van ganando terreno, siguen ganando terreno en nuestro continente. Bueno, ¿cómo respondemos a ese ganar terreno? Es también una de las preguntas abiertas hoy. Así que sin más, les voy pasando la palabra a los compañeros, compañeras para que hablen aquí. En primer lugar, arbitrariamente resolvimos que comience la compañera Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Creo que muchos compañeros y compañeras la conocen, una militante muy comprometida con las luchas populares, que ha estado 2 veces en la flotilla a Gaza y que es una referencia por su organización. Así que brevemente le doy la palabra a Cele, después le daremos a Mónica, Raúl y finalmente a Jorgelina por Viento Lujo. ¿Me avisan? Bueno, hola compañeras, compañeros, compañeres, espero que se escuche bien. Bueno, primero que nada, gracias a la invitación a los compas de Vientos del Pueblo que están llevando adelante esta iniciativa. Y bueno, saludar desde acá a todas y todos quienes vienen teniendo el compromiso en cada junio y sobre todo los 26 y en la previa para seguir teniendo muy presentes a Maxi y Darío y toda su lucha. Bien, a nosotros nos parecía importantísimo estar hoy y poder ir haciendo estos debates, sobre todo cuáles son las iniciativas, como decía la convocatoria, de la izquierda ante la ultraderecha. Y en particular en nuestro país creo que es central marcar que Argentina no es un eslabón perdido en el mundo, no es una isla, sino que hay que hacer una conexión directa con la situación internacional. Entonces, en ese punto, con una ultraderecha que se muestra a la ofensiva de forma permanente, que ha ganado terrenos, nosotros lo definimos como que estamos en un momento de una situación política donde lo que existe es una polarización social, política, pero asimétrica. La ultraderecha tiene esa avanzada, pero a su vez no puede llevar adelante a fondo todos sus planes, todo su programa, porque no nos ha derrotado. O sea, hay una resistencia de forma permanente, una lucha, y en eso creo, me quiero detener un poquito en la situación del propio trumpismo, que me parece, y en esta es la pregunta hacia adelante, ¿cómo va a continuar? Porque ¿qué pasa? La crisis que tiene Trump, ¿cuál es la relación con
todas las ultraderechas o sus referencias de ultraderecha en América Latina. Porque si bien es una situación distinta el segundo gobierno de Trump, con todas sus avanzadas, con toda su política exterior, podemos nombrar desde que inició, pero solo para tomar un dato, fue el que instauró ese tramposo acuerdo de paz en Israel, junto con Hamas y demás, donde no hay ningún fin del genocidio, sino que continúa, pero instauraron eso, metiéndose ahí. Fue lo de Venezuela, es lo de Cuba, son los intentos de negociación con Rusia y demás. Pero digo, hoy intentó, avanzó, patinó en Irán, y la realidad es que hay que definirlo como una derrota estratégica del imperialismo en este momento. O sea, cómo se planta hoy Trump y Estados Unidos hacia afuera y fundamentalmente hacia adentro, que creo que es la clave también, porque no ha logrado sus objetivos hacia adentro, tiene dividido a toda su coalición MAGA, por ejemplo, está muy mal electoralmente, no tiene reelección. Digo, hubo movilizaciones gigantes en el corazón del imperio enfrentando la política de ICE. Bueno, ese es Trump, ese es el imperialismo yanqui en este momento. Entonces vuelvo a la pregunta, porque en Argentina y en toda América Latina un poco es el que viene bancando a la ultraderecha, acá ni más. Recordemos el año pasado, entre elección y elección, cómo le termina salvando las papas al propio Milei. Entonces, ¿cómo queda esa representación de ultraderecha en América Latina si termina hundiéndose Trump? Me parece que es una buena pregunta para hacernos nosotros, teniendo en cuenta que no está muerta la ultraderecha, que va a seguir actuando. Nosotros lo vemos acá, más allá de que el gobierno está peor que en otros momentos, sigue intentando avanzar. Entonces no hay que darlos por muertos, van a seguir intentando competir, pero me parece que el mensaje es que no es que no los podemos vencer, o sea, no son invencibles, al contrario. Entonces, en esto creo que es importantísimo cómo se sigue desarrollando las distintas expresiones de lucha, cómo se sigue generando mayor solidaridad internacional, la articulación que tiene que existir, porque luchas hay, lo vemos. De hecho, hemos tenido acá en la frontera de nuestro país una revolución, como ha sido la de Bolivia, y lo que sigue estando en cuestión son las direcciones, que son las que van a llevar a seguir avanzando esos procesos o terminar acordando y traicionando, como también lo vemos en este momento. Entonces, creo que en esta situación es en la que se enmarca la situación de nuestro país, con un gobierno de Milei. Yo ahí en eso, tres cosas me parece que son importantes a marcar. La primera es la que decía, que es que el gobierno de Milei está muy mal, de un tiempo a esta parte está mal, ahora se ha mesetado, digo, no se ha ido cayendo, pero está en una crisis bastante importante. La segunda de estos tres puntos es que el peronismo está en Narnia, o sea, el peronismo está discutiendo su propia interna, intentando tapar ahora lo de Insaurralde, pero no discuten cuál es el programa ni para enfrentar a Milei ahora ni la salida. Entonces, el mensaje al resto de los que quieren enfrentar a este gobierno está en los marcos de su propia crisis interna, que no hay salida para el conjunto, y ahí sí me parece que es importante el balance que se ha hecho de un sector amplio de la población con el peronismo como oposición a la ultraderecha, porque no ha estado a la altura de las circunstancias en ningún momento, ni en lo parlamentario, ni en las calles, ni en el plano sindical, y creo que ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que para mí es el principal, tengo que tomarme el mate para poder seguir, que es el principal y que para mí es el excluyente en este sentido, tiene que ver con la adhesión inédita que está teniendo la izquierda en este momento en nuestro país al Frente de Izquierda Unida,
que eso se sintetiza en la figura de Miriam, que es la compañera que ha sido nuestra candidata a presidenta, y que para mí tiene un potencial histórico, podemos decirlo así, sobre todo dependiendo lo que se vaya a desarrollar de lo que hagamos, no solamente nosotras y nosotros dentro del Frente de Izquierda, sino todas y todos, incluyo a los que estamos presentes hoy también. ¿Yo por qué digo que es potencial y es histórico? Primero que en Argentina es distinto al resto del mundo directamente. O sea, en el resto del mundo no hay una coalición política que tenga las características del Frente de Izquierda Unida. Por las organizaciones que la componemos, por el programa que defendemos y sobre todo por la tradición que se ha mantenido y se ha llevado adelante en función de la coherencia que se desarrolla. Y no solo de quienes somos hoy parte del Frente de Izquierda, sino de con quienes trabajamos en unidad. Bueno, son los compañeros y compañeras de Vientos del Pueblo, son un montón de activistas, son intelectuales marxistas, que tiene una particularidad, y por eso digo que es único, por decirlo de alguna forma, del resto del mundo. Que todas y todos defendemos un programa anticapitalista con una concepción revolucionaria y socialista. Y eso, que la referencia en nuestro país, hoy cuando se mira a la izquierda, lo que haya de referencia sea el Frente de Izquierda Unidad, tiene un potencial enormísimo, que además nuclea a miles de militantes en todo el país, centenares de activistas estructurados desde las universidades, los barrios, estructuras de laburo. Me parece que ese es un punto fundamental. Entonces, la tarea hoy, ¿a qué seguir haciendo para enfrentar a la ultraderecha? Porque algo que no se puede negar es que no hemos enfrentado a la ultraderecha, hemos sido los que hemos estado en la primera línea para enfrentar este gobierno en todos lados. El tema es cómo lo seguimos enfrentando, cómo lo derrotamos y cómo planteamos una alternativa a este gobierno y a los que nos trajeron hasta acá. Entonces ahí para nosotros la tarea fundamental es cómo reagrupar a toda la fuerza militante, unificándola en una sola herramienta política, en una organización que tenga un mismo programa, que para nosotros tiene que ser y partir del programa del Frente de Izquierda Unida, con mecanismos democráticos, donde las decisiones se puedan tomar y debatir de manera conjunta. Y en eso es importante que haya también diferentes reglas para poder llevar adelante estos debates y saldar esas discusiones con mayorías y minorías, que se aplique, digo, es el método de la clase obrera: asamblea, discusión, votación y llevar adelante las medidas que se terminen acordando. ¿Para qué? ¿Qué es intervenir en la lucha de clases? Y que vuelvo a esta idea, ¿cómo enfrentamos a la ultraderecha? De esta manera, y con más fuerza si logramos unificar al resto de todas nuestras corrientes en un solo partido, y además convocando a miles y miles. Ese es el otro potencial que tiene, porque si hacemos esto podemos convocar a muchas y muchos más a que sean parte de una organización que se plantee directamente hoy gobernar, que es el programa que tenemos, que es el que defendemos, y para eso creo que es fundamental superar el estadio que tenemos hoy como Frente de Izquierda, como acuerdo netamente electoral. Entonces, construir una fuerza unitaria, común, revolucionaria, que reagrupe a todas y todos, es la herramienta que nos va a permitir en este momento, en esta etapa, poder disputar poder, y que de verdad hoy está planteado en nuestro país. Entonces, ahí sí, me queda con estas 2 o 3 ideas más y termino, porque debates, obvio que hay debates, y hay matices entre las distintas organizaciones. Por eso hoy somos diferentes organizaciones dentro de un frente común que articulamos con otras organizaciones. Creo que lo central es lograr terminar con la lógica que nos ha traído hasta acá, que es el de enfrentamiento, el de matarse para ver si tenés un militante más cuál organización. Entonces,
ver de construir una nueva cultura también en la izquierda de construcción unitaria para poder llevar adelante estas tareas, poniendo por delante los acuerdos y las diferencias que se puedan seguir discutiendo, como decía antes, a través de mecanismos democráticos que nos permitan discutir, decidir y salir de manera coordinada hacia la unidad. Miren, priorizar lo que nos une para nosotros es fundamental. Y en eso traer algunos ejemplos, porque si no parece, bueno, es imposible, vamos a ir a la asamblea de filosofía. No, compañeras. O sea, lo que nosotros estamos planteando son cosas que ya se hicieron. Quienes tienen conocimiento, y los que estamos acá, militantes, históricos, revolucionarios, del campo social, lo sabemos. Uno de los ejemplos es de la Revolución Rusa. O sea, el que no conoce que Lenin y Trotsky tenían unos debates tremendos en función de lo que había que hacer, desconoce parte de la historia. Y sin embargo, con esos debates y todo, cuando hubo la posibilidad de avanzar en un único partido, discutiendo a fondo, se hizo la revolución del 17 y no se saldaron todos los debates, se siguió discutiendo en el partido bolchevique todas y cada una de las cosas, llevando adelante mecanismos democráticos para resolver y para actuar. Entonces, ¿por qué no podríamos hacerlo si hay voluntad política para llevarlo adelante? Con esto termino, porque para nosotros enfrentar este gobierno hoy es la tarea fundamental. Derrotar este gobierno es la tarea fundamental en el marco de ir construyendo esa alternativa y fortaleciéndola. Entonces, desde el MST tenemos la predisposición, toda la predisposición del mundo para avanzar en ese sentido, para construir realmente una herramienta política que trascienda lo que ha gobernado hasta ahora en este país y que de una buena vez por todas estemos aún más cerca de que gobiernen los que nunca gobernaron, compañeras y compañeros, que es la izquierda y las y los trabajadores. Y el día de hoy creo que esa tarea también está puesta pensando en aquellos que soñaron, lucharon y dieron la vida, como Darío y Maxi, pensando en una sociedad sin explotación y sin opresión, y que es por lo que nosotros seguimos peleando y estamos convencidos que estamos hoy más cerca de poder llevar adelante eso si hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, Fede. Le vamos a dar ahora la palabra a la compañera Mónica de Tower. Recién la presenta, si bien muchas la conocen. Es trabajadora y dirigente ferroviaria desde hace unos cuantos años, que nos formó en Sarmiento. Las que trabajan, porque muchos años en el sindicalismo no mucho propaganda. No sé, es dirigente de Izquierda Socialista y fue varias veces legisladora en distintos cargos y también participó, lo resalto por el valor personal que implica en cada caso, en la flotilla a Gaza tratando de llegar con ayuda humanitaria. Así que, sin más, le damos la palabra a Mónica. Bueno, yo creo que me van a escuchar igual porque Dios me dio un micrófono. Así que, bueno, buenas tardes a todas las compañeras, compañeros, compañeras, saludar a los organizadores de la charla, saludar a los que están conmigo y por encima de todo reivindicar a los que todos los años hacen el homenaje a esto que todavía necesita justicia, porque hasta que no esté preso Duhalde, Fernández y Sola todavía está impune este asesinato, esa es la realidad. Así que bueno, nos veremos siempre, sería. Bueno, en primer lugar yo voy a tratar de sintetizar, ¿no? Sobre el tema que nos convoca. Respecto de cuáles son las miradas para combatir a la ultraderecha, yo creo que en eso tenemos bastante coincidencias, después podemos ajustar los matices. Pero si hay una coincidencia que tenemos todos es que la batalla contra la ultraderecha no es una batalla cultural o ideológica. Es una batalla a la que le tenemos que poner todo el cuerpo todos los días. Vamos a
irrespetuosa. Es lo que pasa cuando hay digo, actividades al mismo no, tiempo. está bien, lo que pasa es que es irrespetuoso que no cantemos cuando están cantando, por eso. Claro. Bueno, Cantemos. por la consigna, diga. Cuando vuelva, cortamos y cantamos. Bueno, muy bien. Bueno, sino que es una batalla cotidiana, es una batalla que tenemos en el terreno nacional y en el terreno internacional, porque la ultraderecha es un peligro para la supervivencia de nuestra vida y para la de las vidas futuras y la vida también del planeta. Está en la Argentina, lo estamos viendo, están en riesgo de vida los niños que no comen, todos los niños, todas las comidas de los días, están nuestros viejos que los tienen sin remedios, están en peligro de vida los enfermos de cáncer, los del HIV, a todos los que les recortaron los medicamentos. Estamos en peligro de vida y de futuro. El 15% de nuestros jóvenes que están en la desocupación en todas las zonas urbanas, eso es lo que están dando los números terribles. Y está en peligro el planeta, el país. Hay un peligro de integridad, sobre todo los seres humanos, pero también sobre el territorio nacional, porque la discusión del Parlamento ayer sobre la venta sin límites de las tierras nacionales, la entrega de los glaciares, que el mar argentino que hemos estudiado en toda la geografía, deje de ser el mar argentino para ser un bien global, el río Paraná reprivatizado, toda la Chevron, el que ahora con el RIG, el Super RIG y todo lo que es el extractivismo está destruyendo nuestro país, nuestros pueblos y las producciones locales, la verdad nos pone en la necesidad urgente. Desde ese punto de vista, todos los que estamos acá somos los que estamos dando la batalla, sin duda. La batalla por la supervivencia, la batalla también por los derechos democráticos, que como dijo Celeste, venimos batallando desde el primer día cuando hubo que hacer la marcha del 19 y el 20 de diciembre en contra del protocolo que ya había dictado la Bullrich. Entonces, esa pelea que estamos dando acá es una pelea que están dando los pueblos del mundo, vamos a decir. Y en eso tenemos que reivindicar, por supuesto, al pueblo de Gaza, que existe porque resiste en la trinchera más difícil, que es ahí donde está el criminal de Netanyahu, apoyado por Trump, y que le estamos dando en un momento, ellos, nosotros, Albania hoy en día también como un ejemplo de resistencia al poderío de la ultraderecha que se quiere quedar con lo que se decante, digamos, para hacer negocios, pero le estamos dando en un momento en que la ultraderecha mundial se está reorganizando, hay reuniones, viajan, ¿no?, a Europa, donde hay un agrupamiento de gobiernos, de países y de partidos, con Trump a la cabeza, por supuesto, como se dijo, por darle una respuesta autoritaria y fascista a una crisis mundial que existe, que es económica, que es social, que es ambiental, y que los pueblos la siguen resistiendo. Entonces, frente a esa crisis, que es la más profunda y la más larga de la historia del imperialismo y el capitalismo, porque esto empezó profundo en el 2007 y no para, a eso hay un grupo de políticos, de gobiernos que la respuesta que le quieren dar es eso, son las respuestas fascistas, son el discurso que estamos escuchando y es lo que intenta también hacer Trump internamente en su país con esto de la ICE en la ciudad que se levantaron todos, ahora no me sale bien el nombre, Minneapolis, no la quería decir mal, bueno, en Minneapolis. Pero bueno, tuvo 3.300 levantamientos en ciudades justamente cuando le quiso declarar y empezó la guerra con Irán. Hay en todos lados la resistencia. Entonces, sin duda, como se dijo acá, el plan de ellos es el aplastamiento. No hay manera que puede haber gobiernos de ultraderecha que nos quieran sacar más como los que tenemos acá, pero el fascismo va a ser cuando logren aplastar a la clase obrera mundial y ese es el objetivo de todo este eje que gira alrededor de Trump. Que gira alrededor de Trump, un Trump que sí está complicado, porque la derrota de Irán va a tener consecuencias, eso sin duda. Hizo una guerra, la declaró, dijo que en una semana iba a hacer que volvieran a la edad de piedra, que los iba a hacer añicos, que bla, bla, iba a terminar con la civilización y terminó haciendo un pacto donde no consigue nada. No consigue ni economía, no consigue ni tierra, y eso también repercute sobre el otro asesino de Netanyahu que tuvo que terminar los bombardeos con el Líbano y que eso también le crea quilombo interno. Nada de esto se va a solucionar si el movimiento de masa no sale a atrapar lo que tiene que atrapar, que es el poder. Pero la realidad es que todos estos que bravuconean sobre los derechos contra la humanidad, etcétera, todos estos están complicados. No es que estamos en una pulseada. Esa es la realidad. Y de este lado, el movimiento de masa se está resistiendo como puede. En la Argentina también estamos resistiendo a pesar de la entrega histórica y vergonzante y que va a quedar de acá para siempre ¿cómo se diría? En la lápida del peronismo de toda la dirigencia peronista, empezando por la sindical
que le ha permitido la reforma laboral, pero que no ha resistido nada, ni siquiera el derecho a hacer asambleas en los lugares de trabajo. Pero pasando también, como se dijo, por la del Parlamento que lo vota. Acá cada vez que necesitan votos, el peronismo está dispuesto a darle lo necesario para que entren las multinacionales, etc. Entonces, tenemos que decir que si nosotros no logramos estar con más luchas en este país, no es ni por la necesidad ni es por la disponibilidad, es esencialmente por una conducción política que está callada la boca, que hizo un solo paro contra la reforma laboral después que se descubrió de un día para el otro que estaban entregando el derecho a faltar cuando estamos enfermos, nada más que porque se mantenga su cuota sindical. Eso estalló la bronca y terminamos el paro, pero con un paro evidentemente necesitamos varios paros para derrotar a este plan. Pero digamos, decir que así como somos optimistas en la pelea mundial contra Trump por todo lo que ya se dijo, también somos optimistas en el terreno nacional. No es nada de esto, ¿cómo se diría? No es con sufrimiento, porque la vida cotidiana para nosotros está cada vez más complicada. Como dice acá el programa, que está desde el transporte, que no lo vas a tener, que no lo tenés, que te asaltan en la parada de colectivo, desde comer, desde trabajar, todo es una complicación, digamos, no tener el mango para comprar el pan, todo lo que necesitamos. Ahora, hay resistencia, porque acá también tuvimos frente a este gobierno las marchas universitarias, los levantamientos de los estatales en el interior, la marcha de las mujeres, que en eso por supuesto estamos en la primera línea contra el fascismo, porque también nos eligen como uno de sus primeros enemigos, a nosotros y a las diversidades, y se repiten, y este 3 de junio lo volvimos a ver a las mujeres nuevamente todas en la calle, y se va a seguir repitiendo porque en eso somos optimistas. Si no logramos el triunfo contundente, esencialmente es porque no tenemos la herramienta sindical y política para poder derrotarlo. Y en ese sentido, nosotros, para lo que yo quiero sintetizar, así podemos avanzar y entrar todos en el debate. Lo que para nosotros yo soy ferroviaria, así que lo voy a hacer siempre con el ejemplo ferroviario. Las vías tienen 2 rieles, y para nosotros tiene 2 rieles la lucha contra el fascismo. Uno es el de la organización y la lucha cotidiana, y en eso estamos por la más amplia unidad de acción contra todos los que quieran pelear contra este gobierno. Por eso sí la CGT, a pesar que estaba 3 meses negociando cómo entregaba todos los derechos, salió a convocar el paro, no lo dudamos, salimos al paro y reclamamos más paros. Por eso si hay que ir el 24 de marzo, marchamos el 24 de marzo a pesar de que quieran copar esa marcha los que hicieron la AAA, los que mataron a Costec y Santillán, todos los que no abrieron los archivos de los desaparecidos, todas las diferencias que tenemos con el peronismo, pero marchamos unitarios, con documentos, etc. Y siempre convocamos a la unidad, y siempre tratamos, porque contra el fascismo, si no estamos unidos, no tenemos salida, esa es la realidad. Entonces hay que pelear unitariamente en las calles, en la fábrica, es lo que aprendemos, que para ganar se necesita unidad. Ese es uno de los rieles para nosotros, y eso significa unidad para recuperar los sindicatos, unidad donde haya que hacer autoconvocatorias para hacer las autoconvocatorias y que sean masivas, unidad para todo lo que tengamos que hacer, digamos, en la acción. Y por el otro lado sí creemos que tenemos que construir una herramienta política, que en eso venimos avanzando. Nosotros reivindicamos a muerte el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad en la Argentina, y también proponemos para todos los países en esto de, nosotros somos parte de una organización internacional que es la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, y también está dentro de nuestro programa la Unidad de los Revolucionarios en todos los países, porque ese es el camino para ver cómo podemos construir esa nueva dirección política. Y esa dirección política se va a tener que tomar un montón de tareas, de la tarea por la pelea, muchas de las que dice acá, por la comida, el salario, el trabajo, etcétera, hasta la de la liberación nacional. Porque ahora no hay ningún sector empresario en este país, que alguna vez lo hubo, que quiere enfrentarse al imperialismo. Están así como la Unión Europea está agachada frente a Trump y está cómplice del genocidio, así están todos los gobiernos latinoamericanos cómplices y atándonos a todos nosotros y nuestros presupuestos a las demandas y a la sumisión de lo que es el Fondo Monetario Internacional y sus órdenes. Entonces para nosotros el Frente de Izquierda ha cumplido un rol muy importante en eso. Y es verdad que empezó como un frente electoral, pero es verdad que hay que seguir trabajando porque también sirva como una herramienta de lucha. Y nosotros hemos tratado de construir durante todos estos años el plenario del sindicalismo combativo.
junto con los compañeros de SUGEBA, junto con compañías, agrupaciones, sindicatos, con todos los que se han acercado y creemos que hay que seguir construyendo el plenario del sindicalismo combativo. Pero también creemos que ahora, en este nuevo momento que estamos en el país, después de casi 2 años de palo y haber vuelto a ver cómo vuelve a ganar Milei, digamos, a pesar de que hay 11 millones de personas que no lo votaron, por eso pudo ganar, nosotros creemos que ahora sí hay que aprovechar este nuevo momento, este que es el de la deserción, este es el que la gente ve que no solo nos roban en el bolsillo, nos roban los derechos, sino que también nos roban todo, que Adorni, mientras nosotros estamos pobres, esto lo está viendo todo el mundo, los que venían a pelear contra la casta, los de ficha limpia, los que se llenaban la plata, que eran la superioridad moral, esos son los que hoy se llenaron de plata mientras nos estamos empobreciendo, y esos son ellos, son Laje con el Faro, que también está con el, ¿cómo se llama? El encuentro este del Faro para la batalla cultural, están llenos de Adornis. Hay en todos lados, en los trenes es parte de la denuncia que estamos haciendo, está lleno de adornos, porque se afanaron $1.400.000 de la emergencia y no están en ningún lado, en todos lados hay adornos. Bueno, y me quedan 2 minutos. Entonces, para nosotros, un paso que tenemos que dar desde todos lados es cómo constituir, aprovechar esta situación nueva, que por primera vez millones de trabajadores ya decepcionados con el peronismo, con el gobierno, con el peronismo, empiezan a ver a la izquierda y a la figura de Miriam Bregman como la representante de esa trayectoria de lucha en las calles, de lucha consecuente contra todos los gobiernos, de también una moral. No tenemos nada que ocultar, compañeros. Nosotros trabajamos, vamos, rotamos, no nos cambiamos de camiseta para estar atornillados, vamos y venimos y mantenemos siempre la misma camiseta que la de los derechos de la clase obrera. Entonces, así como fuimos creciendo con la incorporación con compañeros como los de Viento del Pueblo, nosotros creemos que es un momento donde podemos llegar a un salto para organizar toda esa gente que quiere construir un modelo de país nuevo. Y eso para nosotros es la construcción de los comités unitarios del Frente de Izquierda. Queremos construir en todas las zonas, y hay un montón que ya están convocados y se van a seguir convocando, comités para fortalecer y llamar a ser más grande el Frente de Izquierda y que nos sirva para la batalla política por ese nuevo modelo de país que necesitamos, que rompa con el fondo, que renacionalice, que termine con la megaminería, renacionalice el comercio exterior, las empresas, todos los que son los resortes para que tengamos plata, no que nos digan que no hay plata, para que ahí tengamos plata para resolver los problemas, pero que además ahí también se puedan incorporar todos los que no quieren entrar a ninguno de los partidos, de los que iniciamos el frente, digamos, los que somos partidos nacionales y demás, sino que en todos los lugares se puedan sumar todas las organizaciones que quieran, que ahora están viendo, que antes nos decían, no, pero la izquierda nunca es chiquitita, nunca llega a nada. Ahora que están viendo que la izquierda tiene un parlante más grande y que lo tiene por la unidad que logramos 15 años la consecuencia, ahora ver si podemos incorporarlo y se suman a los comités unitarios del Frente de Izquierda en toda la zona. Nada más, y como dirían alguna vez Maxi, hay que ver más allá de lo que se ve, y eso es lo que estamos viendo, que hay futuro, hay ganas de pelear y hay una necesidad terrible de derrotar el modelo económico y el capitalismo, nada más. Bueno, ahora me toca dar la palabra a Raúl Rodó, creo que muchos también me conocen, del CPF, de Neuquén, de Paz Impact, de Fábrica Sin Patrones Sanón, a quien muchos conocemos desde aquella época en las luchas del movimiento de empresas recuperadas, en el que participamos de distintas maneras desde entonces, y que va a hablar acá en nombre de su organización, y finalmente le vamos a dar la palabra a Jorge Nina en representación de la agenda del movimiento. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Para mí siempre es muy conmovedor y muy fuerte volver a la estación Darío Maxi, este lugar donde fue un campo de batalla, un campo de resistencia, donde pibes, pibas, miles de personas combatieron contra el gobierno. En el momento, en forma contemporánea, nosotros en Neuquén estábamos ocupando fábricas, había un proceso de ocupaciones en varios lugares del país y estaba el movimiento piquetero a full, peleando también por los derechos, por asistencia que se estaban recortando en ese momento, y se convoca esta movilización, a este corte, con 7 puntos de programa, y uno de los puntos que incorporaron los compañeros y compañeras al salir a la calle fue la defensa de Sanón, que teníamos órdenes de desalojo
y la defensa de las empresas y fábricas recuperadas. Por eso para nosotros nos sentimos muy hermanados con Darío Maxi, que ya nos habíamos conocido previamente en Mosconi, en Tartagal. Cuando nosotros recuperamos el sindicato ceramista en el año 2000, la primera acción de nuestro sindicato fue votar una delegación que viajara a Mosconi, porque estaba Gendarmería rodeando a los compañeros de la UTD, tenían pedido de captura, tenían persecución. Se hizo un llamamiento nacional y nosotros, fue una de las primeras acciones de un sindicato recién recuperado, un sindicato industrial como el sindicato ceramista de Neuquén, que habíamos recuperado recién, y votamos una delegación y fuimos allá, y allá nos conocimos con Darío y con Maxi, establecimos una amistad militante que se tradujo después en todo esto, ¿no? En ese devenir. Por eso venir acá para mí es muy importante, y bueno, está de alguna manera plasmado en los cerámicos que ustedes van a ver por ahí, en los homenajes que hay, que durante varios años volvimos a hacer en Cerámica Sanón, de homenaje a nuestros compañeros Darío y Maxi, porque los entendemos parte de nuestra lucha y parte de nuestra construcción común, que dio lugar a, no solamente a la defensa de estos movimientos sociales, movimientos piqueteros, sino a las fábricas y empresas recuperadas. Quiero decir también hoy, rendirle un homenaje, hoy es el Día del Psicólogo Social. Y quiero decir que hace un par de años fue el último encuentro que tuvimos acá con el compañero Vicente Cito Lema, que hoy no está y hoy estaría acá. Así que por Vicente Cito Lema también un presente en esta jornada de hoy. Compañero Vicente Cito Lema. Presente. Compañero Vicente Cito Lema. Presente. Compañero Vicente Cito Lema. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañero. Esta construcción para nosotros no es de ocasión, es una trayectoria que vamos compartiendo y se va nutriendo y se va fortaleciendo en las calles, en cada batalla. En muchas son victorias, en otras son derrotas, en algunas son avances, en otras son retrocesos, pero estar hermanados en estas peleas, cuando hay que avanzar, cuando hay que bancar y cuando hay que retroceder, es un aprendizaje que nos va dando esa unidad, esa carnadura que va más allá de un papel, que se va construyendo con el cuerpo. Y esto nos parece que es fundamental, compañeros en esta construcción. Por eso vale el reencuentro, valen estos reencuentros y vale el renovar estos compromisos hacia adelante, aun cuando los tiempos han cambiado. Quiero contarles también dos cosas más pequeñas antes de meterme en el tema. Una es que dar también una buena noticia. Hoy en Francia se fue llevado a juicio varios compañeros y compañeras, pero nuestro compañero, un obrero ferroviario, hijo de inmigrantes marroquíes, que está siendo perseguido y lo llevaron a juicio por solidarizarse con Palestina. Nuestro compañero Anas Kassib, es un compañero militante de nuestra organización internacional. Bueno, hoy tuvieron que postergar el juicio porque se declaró inconstitucional, y esto se debió a la solidaridad internacional que se llevó adelante en defensa de nuestro compañero y todos. Desde el río de Pará. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Junto con eso, quiero decir, compañeros, nuestra solidaridad, y también, para terminar con la persecución, acá está el compañero Alejandro Bodar, del MST, la compañera Vanina Biasi, del Partido Obrero, que también tienen causas penales por su solidaridad con Palestina. Nuestro compromiso es llevar esas peleas hasta el final, porque luchar, denunciar el genocidio no es un delito. Cometerlo sí, pero no denunciarlo. ¿Está bien? Quiero decir también que hoy tuvieron que archivar la causa contra 11 compañeros producto de la movilización de la ley base. Hoy terminó de caer la causa contra 11 compañeros y compañeras militantes que tenían causas penales por la movilización. Así que eso también es producto de esta pelea. Así que vale decirlo. Miren, compañeros, compañeras, nosotros entendemos que hay una situación que se renueva. Esta categoría de hace muchos años, que es entrar en una época de crisis, guerras y revoluciones. Entonces hay que estar atentos y atentas a los fenómenos, no solamente los que pasan acá, que son más que interesantes, sino lo que está pasando a nivel internacional. Ya lo decían las compañeras antes que yo, pero yo quiero subrayarlo. Es decir, hay una crisis de hegemonía imperialista importantísima. Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiere. Y la última escalada fue esta que hizo con Israel, ¿no? No solo sobre el pueblo palestino, sino también sobre Libia, y también sobre todos los países vecinos, y también sobre nuestra Latinoamérica.
Y esto vale decirlo, compañero y compañera, porque hay un silencio vergonzoso de la mayoría de las organizaciones que se dicen nacionales y populares, que cerraron la boca frente al ataque en Venezuela y al secuestro del presidente Maduro, que hoy está preso en Estados Unidos. Y sin comulgar con sus políticas, repudiamos la injerencia norteamericana en nuestro continente. Lo mismo que la amenaza que hay sobre nuestra Cuba. Sobre Cuba, y esto es una lucha que es vigente, que es actual. Y yo sobre estas dos cosas, compañeros y compañeras, porque también solidarizarnos desde acá con todo el pueblo trabajador venezolano que hoy está sufriendo una catástrofe de estos terremotos, y los terremotos son obra de la naturaleza, pero no la política social que se ha venido llevando adelante, empobrecer esos pueblos y que tengan viviendas precarias, condiciones de infraestructura precarias, muchos sectores sin agua, sin gas, sin luz. Esto que se viene acumulando hoy es dramático. Por eso yo creo que tenemos que estar atentos y atentas todas las organizaciones para hacer campañas internacionales de solidaridad con el pueblo venezolano, compañeros y compañeras. Lo mismo tenemos planteado con respecto al pueblo cubano y a esos bloqueos criminales que sostiene el imperialismo yanqui, con el silencio, con la colaboración activa de gobiernos como el de Milei, pero el silencio cómplice incluso de gobiernos que se dicen progresistas. Porque acá en este camino, frente a Cuba, ni Seyman de México, que también tiene un discurso progresista y opositor teóricamente, le cortó todo el chorro de petróleo hacia Cuba. Y también lo hizo Lula. También Brasil, que tiene una producción de petróleo que podría, como dicen nuestros compañeros petroleros allá en Brasil, que podrían tranquilamente, con un par de jornadas de producción en Brasil, alimentar a Cuba durante años. Entonces, esto, compañeros y compañeras, son causas que tenemos que tomar los militantes, porque nuestra idea de transformación social no se puede limitar en una frontera. Así como no se limita en Cava, en provincia de Buenos Aires, tampoco tienen las fronteras nacionales, digamos, sino que nuestra lucha es internacional. Desde ese punto de vista, no estamos solos, compañeros y compañeras, también se comentó acá, pero quiero resaltar porque es un hecho muy importante, porque hay una situación que no se cerró, que es la rebelión en Bolivia. Bolivia, compañeros, compañeras, Bolivia, una vez más, se ha transformado en punta de lanza de la resistencia a los planes colonizadores de Estados Unidos sobre nuestra Latinoamérica. Ni más ni menos. Lo que estaba luchando la clase obrera boliviana tiene que ver con estos planes de injerencia, de colonialismo que intentan imponer en toda la región. El Comando Sur norteamericano ya lo había dicho categóricamente acá. Ellos tienen el interés enorme en el Triángulo del Litio, que es norte argentino, sur de Bolivia y norte chileno, como una de sus zonas estratégicas. O sea, ¿no? Vaca Muerta, el reservorio que mencionaba Mónica, el reservorio de agua, los reservorios de agua acá en nuestra región. O sea, son intereses absolutamente estratégicos, geoestratégicos para Estados Unidos y el imperialismo yanqui. Bueno, hoy más que nunca, nuestro antiimperialismo tiene que estar en primera línea en esta pelea para sentirnos parte de una clase obrera internacional que está luchando. De hecho, el gobierno de Trump la tiene complicada. Por un lado, las elecciones de medio término que no las tiene aseguradas porque perdió en Irán. En Irán fue un golpe enorme que recibió, porque lo que están viendo los pueblos del mundo es que el superimperialismo norteamericano, que todo el mundo decía que no se lo podía enfrentar, que era imparable, y junto con Israel, que es uno de los países más armados del mundo, bueno, no pudieron. Chocaron en Irán con la resistencia del pueblo iraní. Tuvieron que retroceder. Y acá Bolivia también les marca la cancha. Por eso es importante, compañeros, compañeras, que nuestra perspectiva de transformación social tenga el antiimperialismo como parte de nuestra bandera, el internacionalismo obrero como parte también de su bandera militantes cotidiana. No es solo para los días de fiesta, no es solo para cuando uno tiene que acordarse del aniversario, es lo cotidiano, compañeros, compañeras, esta construcción. Yo quiero mencionar, porque me olvidé también, estoy presente, sí, ya, cierto. Estoy con una delegación de compañeras de Guernica. Esas compañeras de Guernica, esas familias que dieron una pelea enorme por tierra, por un pedazo de tierra para vivir, y que le siguen reclamando aquí, si no, que entreguen la vivienda. Compañeros, gracias por estar. Y compañeros del CEPRO, compañeros de Shell, que están peleando la reinstalación, obreros petroleros que se unieron también con la comunidad, con Villa Inflamable, con la gente que reclamaba contra la contaminación.
bueno, que están presentes acá. Miren, compañeros, este camino de la unidad, yo creo que junto con esto que estábamos describiendo, que es una situación objetiva, también se combina con esto, que es un fenómeno, como bien decían las compañeras, inédito en nuestro país, que es la emergencia y la simpatía de una referencia de la izquierda, de Miriam Bregman en particular, pero después del conjunto de la izquierda. Esto nos parece importante, compañeros, compañeras, porque nos pone un desafío concreto hacia adelante. Digamos, y nosotros no queremos verlo ni tomarlo en términos puramente electorales. Por eso nosotros lo que pensamos, incluso del lanzamiento de nuestros comités, no son en sentido de frente a izquierda, sino son comités que tienen que ser de acción, comités de discusión de programas, pero además que sean activos militantes desde hoy. Es decir, tomar, no esperar, no hay calendario electoral que podamos esperar, compañeros, compañeras, porque la lucha ya empezó, está hace rato y hay que fortalecerla. Entonces nosotros ponemos mucho hincapié en la necesidad de las coordinaciones. Hay una coordinación de zona sur acá, está la coordinadora de zona norte. Tenemos que impulsar coordinadoras en cada uno de los lugares que trasciendan, que nos superen, que desborden los límites del fin, que vayamos mucho más allá. Porque incluso con lo de tener el sindicalismo combativo, que son algunos sindicatos combativos, tampoco alcanza. No hemos podido frenar una, compañeros. En parte nos están matando 800 familias afuera. Entonces se nota que no alcanza. Se nota que no alcanza. Hay resistencia, sí, pero no nos está alcanzando para enfrentar a este gobierno. Entonces la fuerza militante para apoyar cada una de las luchas y poner el cuerpo ahí, nos parece que tenemos que intensificarla. Nosotros con los compañeros del Frente de Izquierda, y también están invitados los compañeros del Frente del Pueblo, se van a hacer foros de debate, foros de discusión, pero queremos que esos foros, obviamente entre nosotros, no van a quedar en palabras, sino que vamos a pasar a acciones concretas. ¿Está bien? Pero ese diálogo, ese intercambio, eso va a seguir. Pero la idea también en esos foros, en este debate, en esta discusión, es que vamos a anteponer frente a la decadencia de este gobierno y el desastre que es el peronismo, que está no solamente haciendo la plancha, está colaborando activamente en muchos de los lugares. Y el hecho de que la CGT y las centrales sindicales estén dirigidas por corrientes peronistas también hablan de la pasivización que los tipos imponen a cada una de las luchas, que nos obligan a pelear en forma aislada, que nos obligan a tener que coordinar por abajo frente a la traición de los grandes sindicatos, que están dirigidos por sectores peronistas. Bueno, voy a terminar. Y nosotros también ponemos a disposición, compañeros y compañeras, esta primera intervención, una propuesta programática. Los compañeros de Viento del Pueblo nos han acercado sus materiales, yo creo que lo vamos a compartir, lo vamos a discutir, y nosotros queremos dejar también a disposición nuestros puntos programáticos con los cuales queremos establecer este debate, pero este debate que no van a ser solo palabras, sino tiene que ser con la lucha de clase, con la lucha que vamos a compartir en las calles todos los días, y así como salimos de acá, vamos a seguir, el combate va a seguir. El debate también, pero hoy más que nunca tenemos una responsabilidad, porque mucha gente, miles y miles de trabajadores y trabajadoras, están mirando a la izquierda revolucionaria como una alternativa, y bueno, merecemos ponernos a la altura de las circunstancias. Bueno, gracias. Bueno, para cerrar esta ronda de intervenciones, en el medio del foro de la estación Marín Maxi, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Jorgelina Matesuviciu, por Viento del Pueblo, por el espacio de la Agenda del Pueblo Trabajador, militante de Marabunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer la presencia en el marco de este frío. Hace falta fuego, voy a decir eso. Tómenlo como quieran. Un fuego, muchos fuegos. Para darnos calorcito, ¿no? Claro. No, y agradecer la presencia de los compas que se acercaron, que, bueno, por poder establecer estos diálogos, estas discusiones, y la presencia de todos aquí. En el marco de este nuevo aniversario de la masacre, 24 años, del asesinato de dos compañeros, de Darío, de Maxi, que un poco eran como una personificación, una síntesis de todo un proceso que venía dándose en los años previos, ¿no? En los años previos a ese 2001, a esa masacre en el año 2002, un proceso que tenía que ver con múltiples acciones de desobediencia. Y acá Raúl traía
las fábricas recuperadas, y me acuerdo de los escraches de hijas, me acuerdo de las tomas universitarias contra la ley de educación superior, obviamente la conformación del movimiento piquetero allá por los años 96, por ahí. Todo ese proceso de alguna manera condensaba en esos compañeros, y también esa apuesta a la construcción territorial, a sostener la vida, un poco por eso también nuestro énfasis en colocar la vida en el centro, ¿no? Esa vida que está no opuesta al capital, como ya también se decía acá. Y sostener la vida en los territorios era eso, era darse las propias herramientas para el propio trabajo, para sostener las tareas de cuidado, para sostener la olla, la huerta, las loqueras, todo lo que de alguna manera se empezaba a construir como espacio de resistencia también, y de una manera asamblearia, ¿no? A nosotros nos gusta la síntesis que expresa, porque había mucha desobediencia en toda esa época, empezó a haber mucha desobediencia, mucha acción directa y mucha capacidad de autoorganización, ¿no? Y para mí esa frase de corte de ruta y asamblea sintetiza un poco ese espíritu que tenían, bueno, las luchas de ese entonces. Entonces me parecía que estaba bueno establecer como ese paralelo entre el ayer y el hoy para poder pensar las iniciativas de izquierda, ¿no? Para poder pensar, en ese entonces esa masacre buscaba de alguna manera un disciplinamiento social, ¿no? Para revertir eso, lo que empezaba a verse como una crisis de hegemonía en el 2001, ¿no? O sea, algo que habíamos volteado un presidente, empezaban a aparecer que se vayan todos, empezaban a aparecer las asambleas disputando, digamos, otra lógica de hacer poder, digo, las asambleas barriales, digo, había una especie de un fuerte cuestionamiento al sistema representativo burgués, o sea, de la democracia burguesa, y en ese marco se buscaba establecer un disciplinamiento fuerte, ¿no? El asesinato fue planificado, se buscaba disciplinar a la sociedad, se buscaba mostrar ese disciplinamiento. Entonces estos paralelos que pensamos entre ayer y hoy me parece que sirven para poder pensar en qué situación estamos actualmente, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno de Milei de alguna manera es un nuevo intento de disciplinamiento, de asestar una derrota histórica a la clase trabajadora en nuestro país. Busca, ya se dijo, le trato de dar alguna vuelta, pero busca también generar una reestructuración de la acumulación de capital en nuestro país, una forma, ahí decían, resolución de una crisis del neoliberalismo bajo una lógica autoritaria, bajo una lógica de mayor expoliación, de mayor explotación a la clase trabajadora, y claramente lo que vemos, ¿no? O sea, ya algunas cosas se mencionaron, la lógica de la regulación de los capitales, o sea, darle todas las oportunidades y sacarle cualquier tipo de trabas a la acumulación de capital, el ofrecimiento de ventajas gigantescas, ¿no? Que ahí Mónica mencionaba el RIGI y ahora el Super RIGI, ¿no? Ventajas que se les dan a los que ya son megamillonarios, ¿no? A las empresas multinacionales, y la modificación de los marcos normativos, ¿no? Estamos ahora, o sea, ya se atacó la ley de glaciares, se atacó, se viene a atacar la ley de tierra, se atacan las legislaciones en las provincias para proteger el agua, digo, las legislaciones que se van modificando, que apuntan a un cambio muy profundo, y ahora lo que estamos, el proyecto que se está hablando de, como le dicen, de inviolabilidad de la propiedad privada, que va, digo, hay que poner el foco ahí porque es algo que buscan eso, ¿no? Revertir, rematar el país directamente, favorecer la extranjerización de las tierras, bueno, que se incendie toda la Patagonia, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos. Y como contraparte, digamos, de todo esto, como complementando estas ventajas al capital, el ataque a los derechos laborales, o sea, que implica más precarización, más disciplinamiento laboral, menos ingresos, o sea, muchísimos menos derechos, ¿no? La ofensiva, la contraofensiva patriarcal que estamos viviendo, que implica reponer lógicas violentas que nunca se fueron, digamos, que nos siguieron matando,
pero en la lógica de la violencia como manera de disciplinar los cuerpos de mujeres y disidencias, y la destrucción y vaciamiento de todo lo que es el sistema público, ¿no? Lo vemos con la universidad, lo vemos con el Garrahan, el Bonaparte, bueno. Pero ante eso, y ya también lo señalaron en la mesa, o sea, se viene haciendo una fuerte resistencia, venimos enfrentando, y mencionaban las luchas en defensa de la universidad, la lucha de las jubiladas, la lucha contra la ley bases, estuvimos movilizando, bueno, ni hablar las luchas transfeministas, hace poquito el Ni Una Menos inmenso que generamos, el 8M, las luchas, digamos, también contra el negacionismo y por la necesidad de digamos, seguir denunciando los crímenes de la dictadura y ese 24 de marzo unitario que logramos construir. Y esto supone que hay reservas para dar pelea, ¿no? Que un poco les decían, a mí me gusta esta idea, no estamos vencidos, no estamos derrotados, hay reservas, hay con qué salir a dar la pelea. Y al mismo tiempo tomar nota de que no logran estabilizar, ¿no? O sea, estamos lejos de esa idea de crisis de hegemonía, o sea, hay luchas, hay descontento, hay mucho hartazgo, pero eso no termina de resolverse como una desobediencia generalizada, ¿no? Que es lo que vimos en ese 2001 donde pudimos voltear un gobierno. Esa rebelión que hicimos, pero esas desobediencias cotidianas condensaron en un momento, en un estallido, en una gran rebelión generalizada. Y eso todavía no lo estamos viendo. Tenemos esas luchas, tenemos esa capacidad, pero todavía de alguna manera cargamos con el peso del periodo previo de institucionalización de las luchas y de pasivización del movimiento popular que impuso de alguna manera los gobiernos anteriores, fundamentalmente el periodo kirchnerista, ¿no? Entonces, en este cuadro, ¿qué iniciativas, cómo pensar, qué hacer ante esta situación, ¿no? Por un lado, pensaba tres objetivos bien, me parece destacar tres objetivos claros. Que por un lado decíamos, no han logrado estabilizar, lo que tenemos que hacer es evitar cualquier posibilidad de estabilización, ¿no? De los planes de este gobierno, de los planes de reestructuración del capital en nuestro país. Tenemos que seguir apostando al desgaste de este gobierno. Por otro lado, eso implica, de alguna manera, que todo ese descontento, todo ese malestar que estamos viviendo, en vez de implosionar, que es lo que nos pasa a las familias que nos llegan a fin de mes, endeudadas, que empieza a haber crisis de salud mental, crisis social, del lazo social, un aumento de la violencia, bueno, que todo eso, en vez de traducirse en clave de implosión, se traduzca en clave de autoactividad, de autoorganización, ¿no? Que haya mayor nivel de insubordinación y de desobediencia, de un decir basta, que es un poco lo que el periodo que recordamos con Darío y Maxi marcó tan claramente, ¿no? Esa desobediencia colectiva que hacíamos. Estamos de acuerdo con el padre. Hay otra iniciativa, me parece. Tomamos nota. Y pensaba esto de que también esto implica no dar por sentado y de ninguna manera descartar que nosotros estamos yendo a un recambio electoral ordenado, ¿no? O sea, que lo que tenemos que seguir construyendo es el desgaste, pero también esa insubordinación que supone, digamos, estar abiertos a la posibilidad de desbordar en algún momento con lucha y con microestallidos, macroestallidos, este estado de cosas, este estado de situación. Y por último, o sea, el tercer objetivo, acumular fuerza para un proyecto anticapitalista, para una salida por izquierda, que un poco es lo que también estábamos intentando presentar acá, ¿no? Y esto, digamos, lo hacemos en el marco de una situación novedosa. Acá también se señalaba que estamos en este escenario en el que, bueno, hay una simpatía, un ascenso de la simpatía por la izquierda, que hay que ver también si eso es
la simpatía por una perspectiva revolucionaria, socialista. Creo que eso es parte de lo que también tenemos que lograr construir, ¿no? O sea, que esa valoración que hay de militantes que luchan, que se comprometen, que no se venden al sistema político, bueno, se traduzca también en que eso supone también dar una pelea más general por cambiar el sistema de raíz. Y también, como también se señalaba acá, una crisis del peronismo que yo, para hacer un aporte, me parece que también es lo que está entrando en crisis de alguna manera, es esta tesis de los grandes frentes que incluyen desde progresistas hasta derecha peronista, hasta cualquiera que ande dando vuelta por ahí, que no tienen proyecto, ¿no? Por lo menos no tienen un proyecto claro, ¿no? Que están totalmente desdibujados con la perspectiva. Y eso me parece también es lo que está entrando en crisis. A los propios peronistas no les entusiasma un nuevo frente o un nuevo Alberto o versión como toque. Entonces creo que ahí está un poco lo que está sucediendo en términos de crisis del peronismo. Y un peronismo que también, acá ya se decía, no ha estado, digamos, como actor protagónico, como actor protagónico en las luchas, ¿no? Entonces, me parece que ante este panorama, justamente en un escenario novedoso, desde la izquierda, no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? En un escenario novedoso, para que pasen cosas distintas hay que hacer cosas distintas, ¿no? Y entonces es importante pensar cómo hacemos cosas distintas y pegamos ese salto que tanto necesitamos y que acá también ya se señalaba. Pero para pensar, o sea, cuando decimos izquierda, y creo que acá también estuvo colocado de alguna manera, no es solamente la izquierda, las organizaciones políticas conocidas, con nombre, con estructura, etcétera, sino que cuando pensamos izquierda es un campo donde hay activismo, donde hay centros culturales, colectivas feministas, donde hay luchadores contra el extractivismo, contra los desastres ambientales, digo, compañeros que están en la perspectiva de una transformación, de que ubican que es necesaria una transformación estructural y de raíz en nuestro país y obviamente en el mundo. Y entonces nos parece muy importante esto que está sucediendo del debate que de alguna manera se abrió, que un poco esta charla da cuenta de eso, y lo que ya se están haciendo, las actividades que ya se vienen haciendo dan cuenta de eso, ¿no? Vemos como muy positivamente que se abran los debates y las herramientas que se están proponiendo, ¿no? Los comités, los foros. Pero por ahí nos gustaría como precisar, en este poquito tiempo que me queda, precisar de qué manera los pensamos nosotros al menos, o cómo pensamos que esos comités ayudarían a construir, a desbordar. Por un lado, los comités lo que nos permitirían es reagrupar a la militancia, ya se dijo, ¿no? O sea, la militancia que está nucleada en organizaciones políticas, la militancia que activa en su barrio, en su escuela, en la asamblea ambiental, agrupar, entrelazarse, discutir, encontrarse, reconocerse, ¿no? Eso como un elemento fundamental para reagrupar nuestras fuerzas. O sea, eso es medio una clave. Pero que también busquen generar un involucramiento, un protagonismo de aquellas personas, ¿no? O sea, no es un espacio para ir a tener como lo que viene como línea, sino para construir esa línea, ¿no? Para discutirla, para recrearla, para poder incluso debatir y cuestionarnos. Pensamos también que esos serían los espacios desde donde, así como decíamos, falta esa desobediencia cotidiana. Yo lo pienso en la universidad, yo soy justo milito sindicalmente en la universidad. Bueno, ahora tuvimos un triunfo, gracias a la Corte Suprema. Pero tenemos marchas enormes, pero en la universidad falta lo que supimos tener de cuestionamiento de los planes de estudio, de conocimiento puesto al servicio de las luchas, la necesidad de discutir la democracia al interior de nuestras instituciones, empezar a generar micro rebeliones en esos espacios, ¿no? Bueno, me parece que los comités pueden aportar en ese sentido, a ver cómo pasamos de ese descontento, de ese malestar, a construir esas pequeñas y grandes también insubordinaciones. Es el espacio también para dar discusiones programáticas, para pensar las propuestas de salida, y están todos los materiales que venimos construyendo y seguramente hay muchas más ideas.
Y también, y no me parece para nada menor, son espacios desde donde reentusiasmarse. Porque una cosa que nos está pasando es que empieza a pegar el cansancio, la desmoralización. Quizás no tanto, bueno, o sí, en las organizaciones políticas o en los que están siempre en la calle, pero eso es necesario revertirlo. Necesitamos generar entusiasmo en que hay posibilidad de construir algo diferente, ¿no? Entonces, también pueden ser espacios desde donde sostenernos y acompañarnos en esos procesos que a veces pintan de desmoralización. Pero como dos condiciones me parece que también tienen que estar colocadas es, una, poder impulsarlas de conjunto. O sea, si hay acuerdo en poder impulsar estos espacios de construcción por abajo, bueno, tenemos que poder impulsarlas entre las organizaciones que estamos de acuerdo en impulsar eso, ¿no? En impulsar de manera conjunta esos espacios. Y por otro, algo que se le decía y que me parece importante, que es cómo podemos modificar, mejorar la cultura del debate político, ¿no? O sea, muchas veces vamos a reuniones y bueno, tenés que discutir y que el punto y la coma. Bueno, tenemos que poder escucharnos, entender qué decimos cuando, o sea, qué queremos decir cuando decimos lo que decimos, poder escucharnos, entendernos, o sea, tratar de generar formas del debate que nos permitan realmente llegar a acuerdos, a consensos y no estar, digamos, más pendientes de a ver quién gana una discusión, ¿no? Eso un poco, pero bueno, es mucho más, es algo que hay que seguir dándole vuelta a esta cultura, cómo cambiamos esa cultura militante. Y respecto a los foros, o sea, también nos parece importante, porque hay muchos debates. Yo pienso también, una de las discusiones importantes, interesantes, tiene que ser la de cómo se puede pasar de estos procesos de rebeliones a coagular a salidas políticas que se encaminen en un sentido revolucionario, en un sentido anticapitalista, ¿no? Tuvimos muchas rebeliones en el continente, pero muy pocas tuvieron una perspectiva de salida revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay uno de los debates a construir, el tema de la herramienta política, el tema de qué papel juegan los organismos de poder, los organismos de poder, la relación entre el poder popular y las organizaciones más estables, más permanentes. Bueno, esto me parece que son varios de los debates, pero seguramente no podemos dejar toda la iniciativa política y todas las acciones que tenemos que construir supeditado a que lleguemos a acuerdos en esos debates. No es tan posible, ¿no? Entonces, la importancia de darnos esos debates y al mismo tiempo construir la iniciativa política conjunta y las acciones de intervención en la lucha de clases que nos parece que tenemos que construir. Y también asumir, y asumirlo como algo que conecta con una perspectiva estratégica. Si nosotros pensamos que la revolución o la perspectiva revolucionaria tiene que contener un proceso de autoemancipación, ese proceso de autoemancipación de la clase supone que hay distintas identidades, distintas perspectivas, distintas tradiciones, entonces necesariamente eso va a requerir la convivencia entre tendencias. Entonces me parece que ahí hay otro elemento que podemos estar pensando. Por último, y para terminar, porque ya me pasé un poco del tiempo, me parece que también se dijo, hay que seguir apostando a las luchas unitarias, hay que seguir construyendo en común con todos los que quieran salir a luchar. O sea, no es solamente desde, digamos, la izquierda que luchamos, pero es necesario ir a la construcción de espacios unitarios de lucha. Hay que juntar mucha fuerza para desgastar y voltear, digamos, este gobierno y esta ofensiva que estamos viviendo. Y por eso también pensamos que es tan importante hacerlo desde un proyecto, hacerlo con claridad de qué es lo que estamos queriendo construir, cuál es la perspectiva de salida que queremos construir, y en ese sentido el material que estamos presentando el día de hoy de la vida en el centro, que no voy a llegar porque es otra página más, que no voy a llegar a comentar qué tiene, pero se pueden acercar a la mesa y llevarlo donde pensamos esto, ¿no? O sea, que son consignas y es un proyecto, un material que se viene construyendo en base a las luchas que ya se vienen construyendo y que incluyen que no queremos pagarle al Fondo Monetario y decimos la deuda con el pueblo y no con el Fondo Monetario, decimos vivas, libres y desendeudadas no queremos, decimos ni casas sin gente ni gente sin casas. Bueno, distintas consignas que
sobre todo buscan revertir de alguna manera la idea de que no podemos decidir sobre nuestras propias vidas, ¿no? O sea, lo que necesitamos es generar un proyecto que nos permita soñar en una sociedad diferente. Y quería terminar con esta frase que a mí me gustaba mucho de los años 90, que era esta idea de que si la vida que vivimos no es digna, la dignidad es luchar para cambiarla. Así que muchas gracias, compañeros. Nos acercan las compañeras como las consignas generales de la actividad de hoy. Y bueno, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros presentes, a quienes pudieron venir de las organizaciones por este intercambio en el medio del frío de junio que siempre tenemos acá. Así que junio arde rojo, así que acá estamos. Y que arda rojo. Y vamos adelante, compañeros. ¡Unida de los trabajadores! ¡Al que no le gusta!